El Señor les bendiga, mis hermanos y amigos, una vez más con ustedes para compartir el tema acerca de los dones espirituales. Vamos a hablar en el día de hoy de cómo se activan los dones espirituales, entendiéndose de que están los dones ministeriales y están los dones espirituales. Para aclarar una vez más, los dones ministeriales son exclusivos del ministerio pastoral. Los dones espirituales están dados a la iglesia y están en la iglesia. Cuando una persona recibe el don del Espíritu Santo, entonces recibe los dones espirituales. Pero, ¿dónde están esos dones? Esos dones están en el creyente, en la persona que ha conocido al Señor, que se ha bautizado y que ha recibido el don del Espíritu Santo. ¿Cómo los puede activar? Los dones se activan cuando la persona, movida por el Espíritu Santo, comienza a servir. La persona descubre que tiene los dones cuando está activa en la iglesia. Es decir, que no es simplemente un creyente de banca, sino que es una persona que tiene una visión clara de lo que es el servicio. En 1 Corintios el capítulo 12 y el versículo 4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones o carismas, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Cuando hablamos de los dones, hablamos de los carismas del Espíritu Santo que están en el creyente y se activan cuando el creyente asume responsabilidad de servicio. Y no necesita decir: aquí estoy, me pueden tener en cuenta. No, porque el Espíritu Santo va dirigiendo todas las cosas y la persona, con su vocación de servicio y el deseo de servir a Dios, se dispone sin necesidad que le estén diciendo las cosas. Estamos hablando de los carismas, pero también hablamos de los dones como ministerios. Cuando hablamos de los dones como ministerios o de servicio, y estos ministerios tienen que ver con la administración de la persona. Por eso el apóstol Pablo decía en Romanos el capítulo 12 y el versículo 6 en adelante, para ubicarnos en contexto, dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseñe la enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí tenemos entonces dones que son usados para la parte de la operatividad en la iglesia. Lo que necesita el creyente es ubicarse en contexto y descubrir qué clase de don tiene. Hay personas que son muy buenas sirviendo, ministrando. Hay personas que son muy buenas aconsejando. En fin, entonces necesitamos que el creyente se ubique. Y para que los dones se activen hay que hacer la labor. ¿Cómo descubre la persona que tiene el don, por ejemplo, el don de sanidad?
o que Dios lo usa para sanar a una persona enferma? Acercándose a ella, ministrándole y orando por ella. Orando por ella, implorando el favor del Señor. Dios puede activar ese don en la persona para que sea sanada. Aclaro también que estos dones no son permanentes, son ocasionales según la necesidad. ¿Cómo la persona puede saber que tiene el don de la profecía? Entiéndase que el don de la profecía hoy es la predicación de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo sabe usted que tiene el don, ese don, si usted no predica? Usted debe ponerse en las manos del Señor y cuando le pidan a usted que predique la palabra del Señor. Ore a Dios, estudie la palabra, medite en ella y prepare su bosquejo que Dios lo va a usar. Y seguramente muchas personas van a ser bendecidas porque usted entregó la palabra y esa palabra fue efectiva. Ahora bien, cuando se habla, por ejemplo, de los dones de operación de milagros, ¿sí? ¿Cuántas veces se ha actuado, impulsado o dirigido por el Espíritu Santo y Dios se ha glorificado? Tengo el recuerdo, una vez íbamos de viaje con otro pastor y literal el bus donde íbamos se quedó sin frenos. El pastor que iba conmigo, porque en ese momento yo estaba dormido, cuando escuché era que el pastor estaba invocando el nombre del Señor Jesús. El bus estaba desbocado, bajando. Pero él invocó el nombre de Jesús y el bus volvió a la normalidad. Los frenos obraron y el bus tomó su rumbo normal. Y así sucesivamente, Dios usa o utiliza a la persona para beneficio de los demás. Por eso, para que se activen, hay que estar activos nosotros. Porque esa es una realidad, Si no los activamos, si no hacemos lo que hay que hacer, no descubriremos que tenemos ese don. Por ejemplo, una persona, ¿cómo descubre que es un evangelista? Evangelizando. Una persona descubre que es consejera aconsejando. Una persona descubre que puede ser un buen predicador predicando. Una persona descubre que puede ser un buen servidor sirviendo. Claro, al comienzo todo será de manera formativa, de manera empírica, pero con la práctica, con la dirección de Dios, la persona puede desarrollar un gran ministerio, una gran labor en la iglesia local y será de mucha bendición. Entonces hablamos de la diversidad de dones o carismas, también de la diversidad de ministerios o formas de servir, diversidad de operaciones o de funciones. Cuando la persona descubre el don o el carisma, que eso lo ayuda a atraer a los demás, Dios lo utiliza en esa dirección. Cuando la persona descubre que tiene el don para servir, la persona no le tiene que decir hágalo, ella sabe que lo debe hacer. Eso va innato en ella. O cuando la persona descubre que tiene el don de operaciones o de funciones. Por eso en la iglesia hay personas que cumplen una función, cumplen otra y son efectivas en lo que hacen. Los animo en el nombre del Señor Jesús para que cada uno avive el don que está en cada uno. Es el momento de activar los dones y depende de usted o depende de mí si los activamos, porque los dones están ahí, solo que hay que activarlos. El Señor le bendiga y en una próxima oportunidad seguiremos hablando del tema.